Hola, en este vídeo os haré una introducción a la lógica. Del derecho y del revés. Comenzaremos definiendo y explicando en qué consiste la lógica para posteriormente explicar la formalización de enunciados. La lógica es la disciplina de la filosofía que se encarga de decidir qué razonamientos o argumentos son válidos o correctamente lógicos. O sea, que cuando veáis mis vídeos y dominéis la lógica, os vais a convertir en la pesadilla del listillo de la familia. Ahora bien, ¿cómo se puede saber si lo que argumenta alguien tiene validez o no? Pues formalizando, que consiste en pasar las oraciones del lenguaje ordinario a un lenguaje formal o simbólico. Para conseguirlo, vamos a necesitar los siguientes elementos. Los enunciados a componer, que se van a tomar sin tener en cuenta su estructura interna. Los símbolos primitivos, que podrán ser variables de enunciado, y nexos o conectores. Las reglas de formación de fórmulas. Las reglas de derivación o transformación. Imagino que todo esto ahora mismo sonará chino, pero tranquilos, que ahora os lo explico detenidamente. Tenemos que comenzar recordando lo que es un enunciado, que viene a ser cualquier conjunto de palabras del que podamos decir que es verdadero o falso, y normalmente es sinónimo de oración y proposición. Por tanto, son enunciados: la Torre del Oro está en Sevilla o la Catedral de León es gótica, pero no son enunciados: ¿cómo te llamas? Hola, Julieta. Además, los enunciados pueden ser atómicos o simples, que son los que no llevan nexo o conector y que ponen en juego únicamente una verdad o falsedad. Por ejemplo, el Guadalquivir es un río o Toledo está al sur de Madrid. Y también pueden ser moleculares o compuestos, que son la unión de dos o más enunciados atómicos y que por tanto tienen que llevar conectores y ponen en juego más de una verdad o falsedad. Por ejemplo, si luce el sol, iremos a la playa. Aquí entran en juego dos verdades. Por un lado, la verdad de si luce el sol y por otro, la verdad de si vamos a la playa. Ahora lo que tendríamos que hacer es pasar el enunciado a un lenguaje formal, lo que se hace así. Primero, convertimos los enunciados atómicos en lo que se llaman variables de enunciado, que son letras que los sustituyen y que se usan en orden alfabético a partir de la letra P. Entonces, el primer enunciado que tengamos pasaría a ser P, el segundo Q y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Machado es poeta. Se sustituiría por la letra P, las rosas son rojas por la letra Q, y si en tercer lugar nos aparece Maradona era argentino, se sustituiría por la letra R. En segundo lugar, convertimos las partículas que unen los enunciados atómicos en lo que en lógica se llaman conectores, que son el negador, el conjuntor, el disyuntor, el implicador y el coimplicador. El negador es el símbolo que sustituye al no del lenguaje ordinario o a cualquier otra partícula que implique negación, como ni, no es cierto que, es falso que, etc. Se representa por el símbolo que veis y se coloca delante o arriba de la variable. Veamos un ejemplo. Si México es linda, queda representada por la variable P. México no es linda, tendría que representarte como no P. La oración Leo nacido puede quedar representada por la variable Q y entonces la oración Leo no ha nacido quedaría como no Q. El conjuntor es el símbolo que sustituye a la partícula i del lenguaje ordinario o a cualquier otra que implique conjunción, como aunque, sin embargo, etc. Se representa por el símbolo que veis. Veamos un ejemplo. En la oración Juan canta y María baila, tenemos por un lado que Juan canta y en lógica sería representada por la variable P, y por otro que María baila, lo cual quedaría representado en lógica por la variable Q. Pero en medio está la partícula I, que también tiene que ser pasada al lenguaje formal con el símbolo del conjuntor. El disyuntor es el signo que representa a la partícula O del lenguaje ordinario o a cualquier otra que implique disyunción. Se representa por el símbolo que veis. Veámoslo en un ejemplo. Si queremos pasar al lenguaje formal la oración Víctor es médico o biólogo,
Por un lado tenemos que representar la afirmación Víctor es médico con la letra P y por otro lado ser biólogo con la letra Q. Pero nos quedaría también representar a la disyunción, la O, que quedaría representada por el símbolo que hemos visto. El implicador es el signo que representa las partículas si, entonces, del lenguaje ordinario o cualesquiera otras que encierren la idea de condición, tales como solo si, entonces, cuando, entonces, y se representa con este signo que veis. Yendo a un ejemplo, si tomamos la oración si estudia, aprobarás, es evidente que la condición para poder aprobar es que estudies. La verdad de estudiar se representa con la letra P, la verdad de aprobar se representa con la letra Q y la condición, la implicación, con el signo que hemos trabajado. Y ojo, a la parte causante del implicador se le llama antecedente, mientras que a la consecuencia se le llama consecuente. En el ejemplo que hemos visto, P sería el antecedente y Q sería el consecuente. El coimplicador es el signo que sustituye a la partícula sí y solo sí del lenguaje ordinario o cualquier otra que implique la idea de una doble condición o bicondicional, tal como equivale a, cuando y solamente cuando, etc. Se representa con este símbolo que veis. Y si vamos a un ejemplo, tomando la oración si es calvo no tiene pelos, vemos que por un lado ser calvo es una condición para no tener pelos, pero al mismo tiempo se da otra segunda condición, porque si no tienes pelos, eres calvo. Luego hay una condición en dos direcciones, por eso se le llama al coimplicador a veces bicondicional. En esta oración, ser calvo se representa por la letra P y tener pelos por la letra Q. Como tener pelos en la oración está negada, hablaríamos de no Q. Y el enlace entre las dos sería el signo del coimplicador. Y ahora, el revés. si ya sabes el significado de los 5 conectores, negador, conjuntor, disyuntor, implicador y coimplicador, si sabes el sentido de los símbolos P, Q, R, etc., si también has aprendido la diferencia entre enunciados atómicos y moleculares y, además, la definición de lógica como disciplina que determina qué argumentos son válidos, ¡enhorabuena! Ya tienes la base para saber formalizar.